mandando saludos a Luciana, que lo está viendo, y a cada uno de los hermanos que está empezando a conectarse. Dios los bendiga en esta mañana, en este día que es el día del Señor, un hermoso día para despertarse. Creo yo que es el día más hermoso de toda la semana, o por lo menos nosotros lo esperamos con expectativa, y es hermoso vivir este momento de poder adorar al Señor, de poder escuchar su palabra. Así que bendecimos a cada uno de los que se están conectando, a cada uno de los que aparecerán después con sus saludos. Y vamos a empezar cantándole al Señor una canción que dice: entra en la presencia del Señor con gratitud. Ahí donde estás en tu casa puedes entrar en la presencia del Señor. La presencia del Señor ya está ahí donde vos estás, pero puedes entrar en alabanza y en adoración, reconociendo que Él está ahí con vos en ese lugar donde vos estás. Por eso te invito que puedas tomar un momento de quietud, que puedas apartar este momento, dejar lo que tengas que hacer para más tarde, y este poco momento que no es tan largo, poder apartarlo para sentarte y poder estar tranquilo, poder estar adorando al Señor, donde quiera que estés, en tu pieza, estás en la cocina, en el comedor, donde quiera que vos estés, que puedas tener un tiempo de adoración. Adoración en silencio, adoración cantando, adoración meditando en todo lo que significa el Señor y lo que significa este día, que por el hecho de no juntarnos en el templo no significa que sea un día menos especial o un día menos importante, porque sigue siendo el día del Señor. Así que vamos a cantarle al Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y ábrele de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con tu voz. Da gloria
nuestra hermana Nelly. Le deseamos que Dios las bendiga. Y vamos a tener una oración para seguir adorando al Señor. Como decía esta canción, entra en la presencia del Señor con gratitud. Y el Señor es digno de la honra, es digno de la alabanza. Él tiene un nombre sin igual. Esto estábamos diciéndole al Señor. Vamos a cantarle, vamos a adorarle y vamos a tener una oración para nuestro Dios, quien es digno de recibir de nosotros en este momento un tiempo de adoración, un tiempo de gratitud, un tiempo de meditación en quién es Él. Señor Jesús, te damos las gracias por tu presencia, Señor, en donde estamos cada uno de nosotros, Señor. Las gracias por este día apartado, Señor, para poder buscarte, para poder adorarte de una manera especial, juntos como un cuerpo, como una iglesia, Señor, adorándote desde distintos lugares, Señor, porque tu palabra dice que tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Como dice la palabra, llegará el día en que no adorarán en este monte ni en el otro monte, pero que tú buscas, Señor, personas, hijos tuyos que te adoren en espíritu y en verdad, con entendimiento y en el espíritu, Señor. Por eso queremos seguir adorando tu nombre, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendecimos la vida de ellos, Señor. Y oramos por sus vidas, oramos por sus familias, oramos por sus hogares, Señor. Gracias por esta maravillosa reunión. Seguimos adorándote. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor.
compartir en la palabra una promesa, una palabra que está en Romanos 11. Romanos capítulo 11, dice así del versículo 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice esta palabra, de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Cómo no exaltar al Señor? Él es Dios. Él es Dios. Y como dice esta palabra, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién vino antes de él para darle algo a él, como para que él tenga que recompensarle? El Señor es el primero y es el último. Por eso Él es digno de nuestra alabanza. Y vamos a seguir adorando al Señor. Esta canción dice, en reposo, en silencio, sé que tú eres Señor.
Escóndeme bajo tus alas y cúbreme dentro de tus manos. Y me recuerda al Salmo 91, que dice que aquel que está en el Señor lo cubre. Dice, como una gallina con sus plumas, el Señor nos cubre, el Señor nos guarda.
está puesta en el Señor. Vamos a tener una oración antes de pasar a la palabra. Señor Jesús, te damos gracias porque podemos estar quietos en medio de la tempestad. Si rugiera el mar, Señor, podemos sobrepasarlo porque tú estás con nosotros, Señor. Como dice la palabra, estad quietos y ver la salvación que yo haré entre ustedes. Señor, serás engrandecido entre los pueblos, Señor. Es bueno tener nuestra confianza en ti, es bueno esperar en quietud, es bueno buscar un lugar tranquilo, buscar un lugar desierto como hacía Jesús para orar, para buscar tu presencia, Señor, porque ahí es donde tú nos muestras lo que tenemos que hacer, el camino a seguir, Señor. Gracias, Señor, nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Queremos bendecir la vida del pastor, bendecimos su vida, te damos gracias por él, por su entrega, por su servicio, Señor. Oramos por este tiempo de la palabra, que nuestros corazones estén atentos, Señor, que tú quites toda distracción, Señor, que podamos estar, Señor, tranquilos junto a nuestra familia, Señor, pudiendo escuchar tus palabras, Señor, y atesorándolas en nuestro corazón, Señor. Te entregamos este momento, te damos las gracias por el privilegio de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos, los dejo con el pastor. Le enviamos saludos a las iglesias, a los pastores, a los hermanos que se han ido uniendo a la transmisión y les damos las gracias por acompañarnos. Qué hermoso es este tiempo de estar compartiendo la palabra de Dios y qué mejor que meditar en la palabra de Dios. Usted sabe que el pueblo de Dios, aquellos que están buscando al Señor de distintas formas, hasta que se encuentran con el Señor, lo primero que quieren encontrarse, qué Dios tiene para su vida. Y en este tiempo, meditando en la palabra de Dios y todo lo que estamos pasando alrededor del mundo, vemos que las personas están pasando por distintas etapas, por distintos tipos de pruebas. Algunos con dificultades para conseguir trabajo, otros con problemas económicos, otros con problemas de salud, otros quizás conflictos en su propia vida y quizás adversidades que tienen que atravesar, ya sea en el trabajo o en distintas situaciones que les toque vivir. Pero quisiera ir a la palabra de Dios. Hay un relato en la Biblia donde el pueblo de Dios estuvo allí por 400 años, 430 años allí en Egipto, y Dios un día escuchó la voz de este pueblo, este clamor del pueblo. Dios por 400 años hizo silencio, pero un día Dios escuchó el clamor de este pueblo y levantó un líder llamado Moisés. Lo sacó por el desierto y en el medio de ese desierto Dios iba siendo el Dios, el creador, el soberano, el que iba guiando al pueblo. Dios pone una nube para que lo cubriera del rayo del sol, para que no se quemara esos poderosos rayos del sol en medio del desierto. Pero también Dios lo que hizo por la noche, levanta una nube de fuego para protegerlos de los peligros, la oscuridad de la noche allí en el desierto. Sobre todo animal que pudiera andar en el desierto. Así es nuestro Dios. Dios guiando a su pueblo. Dios el creador, el soberano, el protector, el proveedor que iba guiando a su pueblo de Israel en el desierto. Pero vayamos a la palabra de Dios. Vamos a leer un pasaje de la Biblia, algo maravilloso que podemos leer en las Escrituras. Veamos la Biblia allí en el libro del Salmo 65. Escuchen lo que dice el Salmo 65. Pocos versículos, pero deja una profundidad tremenda. En este tiempo nosotros podemos leer la palabra y traer a nuestro corazón esa esperanza, esa fortaleza, esa renovación espiritual. Dice: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Dice la palabra: las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado aquel que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, y seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar.
Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía. El que sosiega los estruendos de los mares, el estruendo de sus ondas y alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar la salida de la mañana y la tarde. Visita la tierra y la riega. En gran manera enriquece con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así se dispone. Hace que se empapen sus surcos. Hace descender sus canales. Las ablandas con lluvia. Bendice su renuevo. Tú coronas el año con tus bienes. Y tus nubes destilan grosuras. Destilan sobre las pastizales del desierto, y los callados se ciñen de alegría, se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de granos, dan voces de júbilo y aún cantan. Y acá vemos que dice el salmista, dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. Este salmo es un salmo que expresa la generosidad y el amor de Dios en la naturaleza. Es un salmo que el mismo salmista David nos invita a dar a Dios la gloria por su poder y por su bondad. Dios nos insta a través de David a darle a él la gloria por su poder y por su bondad. Este salmo, según un comentarista muy conocido, dice él que este salmo está basado en el contexto del libro de Isaías, en el capítulo 37 y siguiente. Y relata una historia de un rey que fue amenazado por un rey de Asiria. Y dice que iba a usurpar, iba a atacar a la nación. Y recibe una amenaza de ese rey. Y ese rey amenazaba y decía que no había otro Dios que pudiera impedirle a ellos tomar la ciudad. No había nadie como su Dios. Y que todos los dioses estaban bajo su yugo, bajo su poder, bajo su dominio. Y todas las naciones habían escuchado y iban atacando y usurpando terreno y avanzando. Y el rey Ezequías dice que recibe la noticia y reúne a sus ancianos, sus sacerdotes, reúne a los escribas y reúne a los principales líderes de Israel. Y lee en la carta las amenazas de este rey, allí en el libro de Isaías. Y vayan a contarle al profeta Isaías. Y pregúntenle qué palabra Dios tiene para nosotros, cuál es la respuesta que Dios tiene para nosotros. En ese clamor, en ese gemido, en esa amenaza, estaba pasando el pueblo de Israel. En ese contexto uno puede leer, pero en este salmo nos induce a alabar a Dios por su bondad. Nos induce a alabar a Dios por su tremenda obra maravillosa a favor nuestro. Nos induce también a alabar a Dios por la esperanza que Él pone en nuestros corazones. ¿Cómo no alabar a Dios cuando Él pone esperanza en este tiempo donde hay crisis en el mundo entero? Es la mejor oportunidad para la iglesia. Usted sabe que la iglesia resplandece mejor cuando hay crisis. Porque en medio de las crisis, en medio de las pruebas, en medio de los desiertos que uno pasa, es cuando más acudimos a Dios. Es cuando nuestro corazón se ablanda delante de Dios y reconoce que hay un solo Dios todopoderoso, soberano, aquí en la tierra y en los cielos. Nos induce a alabar y dar gloria a Dios por la esperanza que Él pone en nuestro corazón, pero también por la capacidad que nos pone para poder soportar las aflicciones, para poder enfrentar las situaciones que nos toca vivir a cada uno de nosotros, los que están en su casa y los que estamos aquí entre nosotros con mi esposa. Pero también da razones, por las razones que nosotros tenemos que dar a Dios, porque Él nos hace felices. Con Dios la vida es diferente. Pasamos por dificultades, pasamos por situaciones económicas, pasamos por situaciones de salud, pero hay algo interior en nosotros que por medio del Espíritu Santo fluye un periodo de esperanza. Y este salmo dice, y a ti se pagarán los votos.
La persona que viene a Dios con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto a consagrarse a Dios y hace promesa de sacrificio, de hacerle voto a Dios, luego lo cumple. Pero hay algo tremendo, dice aquí la palabra de Dios, tú oyes la oración, tú respondes la oración. Sin duda, cuando cada lector del Antiguo Testamento, que lee el Antiguo Testamento, cada lector cristiano del pueblo de Israel, cuando lee las Escrituras y se van al Antiguo Testamento, las obras maravillosas de Dios que Dios ha respondido a su pueblo. Nosotros tenemos un montón de respuestas a nuestras oraciones. Mucha gente ha pedido oración por distinto, ya sea por salud, ya sea por económico, ya sea por trabajo, ya sea por cualquier situación que está pasando. Esas personas vienen a la iglesia y piden oración y Dios responde. Cuando el pueblo se une, cuando el pueblo ora en comunión, Dios responde. Y dice la palabra, dice tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. El Señor no hace excepción de personas. Toda persona que viene a Él, Dios lo recibe. Pero tiene que venir con una actitud de humildad. Tiene que venir con una actitud de fe a la presencia de Dios. Tiene que venir con una actitud de arrepentimiento, que solamente es con Dios, que Dios es el que nos puede sacar adelante. ¿Y cómo da gracia? ¿Y cómo da gloria a Dios? ¿Cómo da esa actitud de humildad y gratitud delante de Dios? En el versículo 1 dice, tuya es la alabanza, oh Dios, oh Dios. Él se centra en que Dios merece toda la alabanza, toda la gloria y toda la honra. Este hombre o el salmista o el grupo que se reúne como pueblo, como iglesia, solamente esperamos el favor a través de Dios. Dios es el que contesta las oraciones. Dios toma su tiempo para contestar, pero siempre va a responder a nuestras oraciones. Y siempre va a responder con un sí, con un esperar o con una respuesta que quizás era lo que esperamos y Dios nos da otra respuesta que va a ser más favorable a nosotros. Está feliz de que Dios responderá. Con fidelidad espera en Dios. Espera en la voluntad de Dios. Cuando uno espera en la voluntad de Dios, lo primero que produce en nosotros es la paz, la tranquilidad. Es esa confianza que tarde o temprano Dios traerá la mejor respuesta. También alaba y da gloria a Dios por lo que Dios le ha provisto. Dice, porque Dios no solamente dice que recibe a todo, sino que Dios oye la oración de su pueblo y le da alabanza. Y allí en el libro de Efesios capítulo 3:20, dice el libro de Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Nosotros tenemos ese poder que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reactiva ese poder. El Espíritu Santo reactiva la fe. El Espíritu Santo reactiva la esperanza. Es el Espíritu Santo. Y por eso dice según el poder. Y Dios va, según su poder, según su soberanía, Él va a responder con abundancia. Y por eso cuando uno lee dice, y también otra actitud que da gloria a Dios, porque dice, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Otra cosa es que también ve a un Dios misericordioso, a un Dios lleno de amor y de misericordia. Él reconoce y también dice que Dios le perdona sus pecados. Dios perdona el pecado. ¿Qué Dios como tú? Dice Miqueas. ¿Qué Dios como tú que perdona el pecado de aquellos que se acercan a ti? Dice Miqueas capítulo 7:18, dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Sabe? Satanás se va a encargar de hacerte recordar tus pecados.
Satanás, tu conciencia humana te va a hacer recordar tu pecado. El diablo te va a hacer recordar tu pecado. Dice Apocalipsis 12:10, dice allí, fue lanzado del cielo, dice el acusador que nos acusaba de noche y día. El Señor nos limpió de nuestros pecados. El Señor dice que la palabra de Dios dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y aquí dice, Él también da gloria a Dios porque sus pecados han sido perdonados. Esto refresca el corazón. Esto anima al que está confiando en el Señor. Él se siente seguro, puede estar en los atrios de Dios, puede estar en la presencia de Dios. Hermanos, ¿qué privilegio tenemos? Tenemos esa libertad de poder estar en la presencia de Dios, porque Dios limpia nuestros pecados. Otra cosa que también entendemos allí es que un Dios no solamente es el creador, no solamente es el protector, el libertador, sino que también Dios es el que acompaña en medio del proceso del desierto. Dios te acompaña. ¿Sabe? Algo que me impacta de todo esto que estamos viviendo, ya sean pobres, ricos, intelectuales, inteligentes, pastores, sacerdotes, quien sea, pasa por las mismas situaciones, lucha con los mismos pensamientos y ataques que Satanás pone en la mente. Que no podrás, que no sabes cómo, que asusta todo lo que está pasando alrededor, qué va a pasar en el futuro, pero nuestra esperanza, nuestro futuro está en el Señor. Eso pasó con el pueblo de Israel. Dios lo saca de Egipto, en medio del desierto, Dios le habla a esa generación, a la generación pasada, a esa generación mayor, que van con sus hijos, le habla, oye Israel, le está diciendo que oigan a los padres, a los que se llaman abuelos en este tiempo. Le habla a los hijos, que luego se transforman en padres, y le dice, le van a enseñar a sus hijos, a los que van a llegar a la tierra prometida. Hoy los padres tienen la mejor oportunidad de enseñar a sus hijos, a sus generaciones postreras, para que ellos, en medio de la aflicción, cuando tengan hijos, sus hijos, le puedan decir, hemos pasado por esa prueba, hemos pasado por esa situación, y hemos acudido a Dios. Y Dios ha respondido con tremendas cosas. Mis abuelos acudían a Dios. Mis abuelos pasaron por esa situación. Y ellos nos enseñaron por el camino que tenemos que andar. Y aquí el salmista dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. El Señor nos busca. El Señor nos atrae a su presencia. Quien produce el querer, el hacer su voluntad es Dios. Dios produce el deseo de orar. Dios produce el deseo de buscarle. Dios produce el deseo de servirle. Es Dios. En el huerto de Adén, en el Edén, allí Dios buscó a Adán. Siempre Dios buscó al hombre. Siempre hablamos, y bueno, antes era el tiempo de la ley, pero la gracia de Dios siempre se manifestó en el Antiguo Testamento. Fue Dios, por medio de su gracia, que fue en busca del hombre. Hoy Dios se manifestó mediante la gracia a través de Jesucristo, se hizo carne y sigue buscando. El Señor dice, si hoy escucharé la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Ahí Dios dice, porque tú me creaste, porque tú me protegiste, porque tú me liberaste, porque tú me levantaste a una nueva vida. Por todo esto te alabo, por todo esto te doy gloria, porque tú oyes mi oración, porque tú perdonas mis pecados. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habitares en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Yo tengo fe, hermanos, que los peores momentos que podamos estar viviendo es cuando Dios nos hará resurgir. Porque entonces le daremos la gloria a Dios. Le daremos la alabanza a Dios. No teníamos nada. Pues fue la gracia de Dios que se compadeció, que me miró y me levantó. No es por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios. Dice el Salmo, con tremendas cosas nos responderá tu justicia.
Qué lindo, qué maravilloso es cuando vamos al Señor con fe. No una fe ciega, no una fe sentimental, no una fe emocional, no una fe de información, sino una fe creyendo al Dios, sabiendo en qué Dios yo he creído. En un Dios todopoderoso. Miren, le voy a leer algún versículo del libro de Isaías. El profeta Isaías le responde allí en Isaías 37. Dice así la palabra del Señor. ¿Y cómo no alabar a Dios? Yo leía esta mañana este pasaje y me impactó. Y dice, aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Qué lindo es acudir a Dios. Qué lindo es acudir a Dios cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Yo sé que hay muchos que están yendo a curanderos, que están yendo a los brujos por medio de las cartas, van a adivinos a ver que le digan el futuro. Hermanos queridos, tenemos que ir al Señor. El rey recibe una mala noticia y acude a Dios. Y dice aquí la palabra de Dios, el versículo 10, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Y yo le hago un resumen. Y dice, no se dejen engañar por Ezequías. Ezequías había derribado altares y había llevado al pueblo a consagrarse a Dios. Y dice el versículo 14, y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores y las leyó. Y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Nosotros tenemos que ir delante de Dios con nuestras peticiones. Si nosotros nos quejamos, deshonramos a Dios. Yo puedo quejarme delante de Dios en secreto, en la oración. Puedo expresar mis emociones, puedo expresar mis estados de ánimo. Y aún Dios deja que pase por ese proceso de duda para reafirmarme en su palabra. Porque expresa todo mi estado emocional, expresa lo que soy como persona, que a veces carezco de fe. Y dice acá la palabra, entonces Ezequías oró a Jehová, diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas estas palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ahora, versículo 20, ahora pues Dios, libro de Isaías 37, ahora pues Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que tú eres Dios, que solo tú eres Dios, que sepan que solo tú eres Dios. He sido bendecido más en este tiempo que hay crisis que las anteriores. Tengo salud, tengo paz. No se trata solamente de lo material, se trata de estar en comunión con el Señor. Cuando escuchamos alabanza, cuando disfrutamos del almuerzo, cuando disfrutamos del tiempo con la familia. Qué mejor estar en paz en un pequeño cuarto que en una mansión y en resillo y tener todo. Pero qué hermoso es tener paz. Paz con Dios y paz con la persona con quien vivís. Y acá dice, ahora pues Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Y comienza a decirle todo Isaías. Y esto te será por señal, comeréis este año lo que nace del suyo, y el año segundo lo que nace del suyo, y el año tercero sembraréis, segaréis, y plantaréis viña, y conoceréis su fruto. Y los que hubieren quedado de la casa de Judá y los que hubieren escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven.
El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Dios dice: yo voy a poner freno, no va a entrar esto, no va a entrar el coronavirus en mi casa. Yo confío en el Señor. Dios tiene nuevos propósitos para con mi vida. El Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, conforme a su misericordia para conmigo. Dios lo va a cumplir, porque Él es soberano. Dios dice: con tremendas cosas tú nos responderás. Y sigue diciendo el versículo 6: tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de las ondas y el alboroto de la nación. Dios apacigua el mar. Cuando vemos a Jesús, cuando se levanta la tempestad en la barca y el Señor levanta su mano y aquieta el mar. ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Ese es nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Oramos, sigamos orando, sigamos clamando. Dios ha respondido en este tiempo, nos ha sorprendido. Oraciones que se han hecho y Dios nos ha sorprendido con respuesta extraordinaria. Una persona le manda un mensaje a Nati y le dice: ¿sabes qué? Me blanquearon, me aceptaron. Estaba trabajando por contrato y renovando el contrato cada 3, 4, 6 meses. 3 y cada 6 meses le renovaban el contrato. ¿Sabes qué? Me pasaron efectivo en IPF. Una cristiana. En medio de la crisis la pasan en efectivo. Ese es al Dios que servimos. Ese es al Dios que alabamos. ¿Qué otro Dios como este? Primero, me atrae a su presencia, me perdona, me escucha, me bendice y hace que disfrute de su presencia. A ese Dios debemos darle la gloria por su poder y por su maravilla. Padre, quiero orar, quiero pedirte la bendición, Señor, por cada uno de los que están allí, escuchando, viendo este video. Pido por cada uno, Señor. Y si hay alguna persona que por primera vez va a oír este mensaje, Señor, que te mire a ti, que se acerque a ti con humildad, reconociendo que tú eres el único Dios que tiene misericordia, el único Dios que se compadece y que tiene ese amor tan grande para perdonar los pecados. Señor, pido tu fortaleza, pido tu gracia que repose en aquellas personas que se quieren acercar, que busquen refugio en ti, Señor, que busquen la fortaleza en ti, que busquen la protección en ti, que busquen con esperanza que tú responderás. Padre, te doy gracias. Bendigo a la iglesia, bendigo a los hermanos, bendigo a la familia y ruego tu bendición en el nombre de Jesús. Mi Señor, oramos. Amén. Que el Señor los bendiga. Le damos gracias a cada uno de los que se hicieron parte en este momento, que nos apoyaron, nos saludaron y nos están animando, apoyando para seguir llevando la palabra de Dios. Después que pase esto, vamos a contar las maravillas del Señor. Este es el tiempo que la iglesia debe levantarse y resplandecer para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga.